Buenos días a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a una transmisión más de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí, esperemos que sea de bendición para sus vidas, les anime a seguir adelante. Es el propósito de esta enseñanza. Amén. Primeramente, como lo dice la serie, Conociendo a Dios, se trata de conocer más a Dios. Y el título de esta enseñanza es 6 realidades que animan a los que conocen a Dios, o 6 realidades que me animan. Si quieren, para que no lo ponga tan largo el tema, 6 realidades que me animan. Ok, seguimos aquí en 1 de Juan capítulo 2. Vamos a leer versículo 12 al 14. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Gracias, Dios, por tu bendita y santa palabra. Pedimos, Señor, que sea de bendición, de ánimo, fortaleza, mi Dios, para todo tu pueblo, mi Dios, que la escuche, mi Dios, que la aprecie, la reciba, mi Dios, usa tu palabra, Señor, que cumpla con el propósito por el cual tú la has enviado. Permíteme, mi Dios, ser solamente un instrumento útil en tus manos. Mi Dios, en mí no hay ningún poder, no hay ninguna autoridad. Todo el poder y la autoridad, mi Dios, y el fruto que pueda producir la palabra de Dios depende absolutamente del poder del Espíritu Santo, de la voluntad y soberanía del Espíritu Santo y de la misma que es palabra tuya. Úsala, cumple tu propósito a través de ella. Sé glorificado, sé exaltado, mi Dios, a través de tu palabra, que no vuelva a ti vacía. Anima a tu pueblo y glorifícate a través de ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, habiendo mencionado el tema 6 realidades, amén, si quiere para que lo abrevie más, 6 realidades que me animan. Aquí Juan hace un pequeño paréntesis, ¿verdad? Acerca de las evidencias que debe de dar el verdadero cristiano, ¿verdad? Hace un pequeño que hemos estado viendo y seguiremos viendo a través de esta carta. Aquí hace un pequeño paréntesis, ¿verdad? Para animar a los lectores. Menciona, amén, menciona en estos 3 versículos, ¿verdad? Estas 6 realidades, amén. Al leerlos así, sin ponerles mucha atención, hasta como que marea un poco: os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, jóvenes, os escribo a vosotros, padres, y algunos lo repite 2 veces, como pues ¿qué puedo aprender de esto? Bueno, pues hay mucho. En esta mañana vamos a, si Dios nos lo permite y el tiempo, a ver si podemos ver estas 6 realidades. Un poquito acerca de estas 6 realidades, porque cada una de ellas es profunda. Está aparentemente aquí, los versículos mencionan 3 grupos.
hijitos, jóvenes y padres. Hijitos, jóvenes y padre. Pero en realidad son dos. Amén. Ahora, no está hablando de una edad cronológica, porque la carta no está hablando a la familia como Efesios capítulo 25, ¿verdad? No está hablando de una familia y el hijo, el padre, el joven y eso, no. Está hablando a la iglesia, está hablando de la familia en general, que es la iglesia. Entonces el término hijitos en realidad es genérico, se aplica a todos, se aplica a todos aquellos que han nacido de nuevo. Y si usted ha puesto atención en las expresiones de Juan, el término hijitos es un término que él a menudo usa para referirse a todos. Lo tenemos desde Juan 2:1 y lo maneja a través de los demás capítulos hasta el capítulo 4. El capítulo 5 parece que no lo menciona ninguna vez, pero en el 2, en el 3 y en el 4 lo menciona varias veces. Entonces el término hijitos se está refiriendo a todos aquellos que han nacido de nuevo. Es una expresión de ternura y cariño. Amén. Es una expresión de ternura y cariño. A ver, como uno decir mijo o mija, ¿verdad? O a veces uno como pastor, ¿verdad? Se lo dice a sus miembros, a ciertos miembros que tienen confianza y como una expresión de cariño y aprecio. Juan usaba este término, siendo él conocido como el discípulo del amor. Amén. Después de ser el hijo del trueno, Dios lo transforma a ser el discípulo del amor, pero un amor apegado siempre a la verdad. Entonces él usa ese. Mire, el capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ok? Y así lo repite por todo el capítulo. Luego vamos al 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces ahí está: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ¿a quién aplica este término de hijitos? Quiero que quede claro: a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Ok? A todos aquellos que hemos nacido de nuevo aplica este término de hijitos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar a la primer realidad que nos está mencionando aquí, con la cual Juan quiere animarnos, y deseo que esto le anime. Amén. ¿Cuál es? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Amén. Por su nombre. Amén. En inglés agrega la palabra por amor de su nombre. Amén. Por amor de su nombre. Entonces, esta es, amén, una gran, pero gran bendición, un gran privilegio.
que muchas veces nosotros los que tenemos tiempo en el Evangelio no la valoramos tanto, perdemos la relevancia, porque bueno, pues sí, somos sus hijos, sé que soy salvo, que ya no voy al infierno y pensamos que es todo lo que cubre, pero en realidad cubre muchísimo más. El perdón de nuestros pecados es la puerta abierta, es la puerta que abre, amén, la gracia, amén, a la gracia de todas las demás bendiciones sobre nosotros. Sin perdón no hay comunión con Dios. Amén. ¿Qué dice Romanos? Que nuestros pecados nos han separado de Dios. Amén. Sin perdón no hay relación con Dios. No llegaríamos a ser hijos de Dios. Y sin perdón no hay también comunión con Dios. Sin perdón no hay paz con Dios. Amén. Vamos a ver un poquito más. ¿Cuál es la evidencia? 1 Juan 3:1. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Hay versículo 5. Ahí mismo del capítulo 3. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Escuche. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. ¿De quién está hablando? ¿Quién el pronombre? ¿Quién se aplica? A Cristo. ¿Amén? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. El santo, el perfecto, el justo apareció para quitar, para llevar nuestro horrible pecado. Dígame si no es algo tremendo. Amén. El pecado que nos condenaba. Amén. Cuando usted quiere pensar qué tan grave era mi pecado, nada más mire a Cristo en la cruz. Mire a Cristo en la cruz. Ese es el precio que Cristo pagó por mi pecado y por su pecado. Dígame si no es para saltar de gozo y rebosar de gratitud con nuestro Dios. El salmista David en el Salmo 103 entendía muy bien esto. Esto era algo que a él le motivaba para alabar a Dios. Y él comienza su salmo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Menciona como 3, 4 cosas ahí que Dios hizo, pero la primera es: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Está hablando a sí mismo, ¿verdad? Y yo creo que constantemente deberíamos de recordarnos eso. Cuando vamos a orar, a clamar a Dios, cuando usted se sienta ahí como sin ganas de leer la Biblia, cuando usted se sienta sin ganas, vaya a este salmo y empieza: bendice alma mía a Jehová, que quiere decir alaba alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca. Amén. El que sana todas tus dolencias.
el que rescata del hoyo tu vida, amén, de la muerte, amén. ¿Y cuánto debemos de valorar el poder amanecer un día más con vida? Amén. ¿Cuánto debemos de valorar que hay paz en nuestro corazón, que tenemos comunión con ese Dios santo y amén? Dijo Pedro allá su gran sermón, Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiere decir tiempos de descanso. Amén. Tiempos de descanso. Si no hay perdón, amén, no hay descanso para el alma. Mire, observemos un poquito para ahondar más en este punto, terminar este punto y pasar a la otra realidad. A David, cuando estaba en su pecado, Salmo 32. Salmo 32. David escribe esto después de que él recibe el perdón, se pone a cuentas con Dios. Casi por un año David había tratado de ocultar su pecado, no había confesado su pecado a Dios. Y miremos aquí el cuadro, miremos el cuadro. Por eso yo siempre he dicho, no hay persona en este mundo tan infeliz y tan miserable como un verdadero hijo de Dios, alejado de Dios, viviendo en pecado. Ahora, déjeme decirle, si usted vive en el pecado y lo disfruta sin ningún dolor en su corazón, déjeme decirle, usted no se engañe, usted no es un hijo de Dios. Usted no es un hijo de Dios. Usted necesita ser salvo, porque un verdadero hijo de Dios nunca va a ser feliz viviendo en el mugrero del pecado, porque no es su naturaleza. Amén. El verdadero hijo de Dios es como el arminio. Es un animalito blanco. Este animalito, ¿saben lo que hace? Es muy perseguido por su piel, por los cazadores, por la belleza. ¿Y saben lo que hacen? Cuando van y ven que ha salido de la cueva, van y ponen lodo a la entrada de la cueva de este animalito pequeño, más grande, casi un poquito más grande que una liebre. Ponen lodo porque saben que al perseguirlo, él al ver el lodo, porque hay lodo, no va a entrar. Prefiere morir enfrentando a los perros que enlodarse. Ese es el por qué, porque es su naturaleza, es ir en contra de la suciedad. Pero lava un marrano y suéltalo, aunque le pongas argolla de oro, suelta el marrano cerca del lodo a ver qué va a hacer. De volado se va al lodo. Aquí vemos David, sí, pecó, pero mire cómo estaba. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahí está. Quiere decir feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Por eso, la puerta a la felicidad que Dios da, que Dios ofrece, o a la verdadera felicidad, porque solamente Dios da la verdadera felicidad, es el perdón. Bienaventurado
aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, quiere decir David, mientras no confesaba mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Note, no había paz, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Está diciendo, mi juventud, mi vigor se fue secando. El pecado seca, pero el perdón trae vida y rejuvenece. Por eso dice el versículo 5, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No minimiza a David. Dice, la maldad de mi pecado. Lo llama por su nombre. ¿Por qué maldad? Porque lo hizo con alevosía y ventaja. Entonces dice, tú perdonaste la maldad. ¿Qué va a decir usted en esta mañana acerca de ese pecado secreto que usted y Dios sabe que hay en su vida? ¿Va a seguir secándose? ¿Va a dejar que ese pecado le siga consumiendo, lo siga manteniendo lejos de la bendición, de la gracia de Dios, de la paz, del descanso y de la felicidad? ¿Y que lo seque? ¿En verdad está disfrutando su pecado? Yo le pregunto, ¿hay paz? Si usted es un hijo de Dios, no hay paz. Es más, aunque sea un completo impío pecador, no hay paz, porque la Biblia dice, no hay paz para el impío. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confiese su pecado a Dios, pídale perdón. En Jesucristo hay perdón. Disfrute del perdón de Dios. Mantenga esa comunión abierta con Dios. Mantenga el gozo del perdón. Descanse en Dios. Amén. Descanse en Dios. Si usted tiene la paz de Dios, pues alabe a Dios, diga gloria a Dios, porque tú me has perdonado. Bendito y alabado seas, mi Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos adelante y vemos una realidad más. Vemos una realidad más. Valore lo que Dios ha hecho. Por la realidad de conocer al Eterno. Por la realidad. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Este mismo término también se repite en el versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿De qué nos habla esto? Está diciendo, porque conocemos al eterno Dios. Cuando Juan hace la referencia al que es desde el principio, está diciendo al que es eterno. Porque conocemos al Dios que ha existido desde siempre, desde la eternidad pasada. Porque conocemos al Dios autoexistente, que tiene todo en sus manos. ¿Ok? Porque conocemos al Dios autoexistente. Quiero llevarlos a una cita aquí en Deuteronomio 33,
versículo 26 y 27. Deuteronomio 33, 26 al 27. Aquí Moisés está dando su mensaje de bendición a las tribus de Israel, y comienza desde el versículo 24, y eso es lo que le dice a la tribu de Aser. ¿Ok? Bendito sobre los hijos de Aser sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Versículo 25, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Ahora sí, versículo 26, el que había mencionado, tomé desde el 24 para que entienda a quién está pronunciando Moisés la realidad de nuestro Dios, lo que es Dios. Dice, no hay como el Dios de Jesurún. Amén. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. ¿Ok? Pero ¿qué quiere decir esa expresión? Jesurún. Dice, no hay como el Dios de Jesurún. ¿Ok? Investigué la palabra, es una palabra hebrea, está escrito en hebreo. Amén. Jesurún significa significa recto o justo. Amén. Recto o justo. Amén. Entonces podríamos leer, no hay como el Dios, amén, de justicia, recto o justo. Eso es lo que quiere decir la palabra Jesurum. Es una expresión hebrea. Dice, versículo 27, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruya. Escuche esto, hermano, escuche esto. Usted que está pasando por aflicciones y temores y tantas cosas, tenemos un Dios recto, sabe lo que hace. Tenemos un Dios de justicia y de misericordia, y tenemos un Dios que, aunque está en su trono, sus brazos están aquí. Sus brazos están para sostenerle. Sus brazos están para agarrarlo. Ánimo, mi hermano. El eterno Dios es tu refugio. Escúchalo, hermano. Sí, amén. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Amén. Amén. Sí, amén. Nuestro Dios no es un Dios ausente, porque a veces oramos pensando, oh Dios, tú que estás allá, y a ver si mi oración llega. No, si tú eres un hijo de Dios, que tus pecados han sido perdonados, tienes una... sus brazos están alrededor de ti y de mí. Y sus brazos acá abajo. Amén. Sí, amén. Y sus brazos acá abajo, no están allá solamente recibiendo la adoración de los serafines y de los querubines y de millones y millones de ángeles y almas redimidas. También sus brazos están con usted y conmigo. Se encargan también aquí, amén, de nosotros. Es un Dios que está al pendiente de cada uno de sus hijos.
Dios. Él nos es refugio de generación en generación. Moisés, amén, lo dijo también en el Salmo 90. Mire, vaya conmigo al Salmo 90. 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, está diciendo Moisés, tú eres Dios. ¿Y qué? ¿Y eso qué conmigo? Pues que nos es refugio. Sí, amén. Él es el refugio, amén, de nosotros. Amén. Él fue el refugio de nuestros padres, es el refugio de nosotros y será el refugio de nuestros hijos si le conocen y le aman. Amén. Gloria a Dios por nuestro Dios majestuoso. No es un Dios ausente. Salmo 48:14. Nuestro Dios es refugio aún en el tiempo de la muerte. Este Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14 es el que él estaba. Este Dios eterno no solamente es el Dios que es refugio, que nos bendice cuando las cosas van bien, que está presente. No, es también cuando las cosas van mal, cuando enfrentamos adversidad, y aún es nuestro refugio y nuestro guardador, aun cuando crucemos por el valle de la sombra y de la muerte. Téngalo presente, mis hermanos. Tenemos un Dios que siempre cuida de nosotros. Ok, pasamos a la tercera realidad. Por la realidad o bendición de que sea nuestro Padre. Amén. Por la realidad o la bendición de que es nuestro Padre eterno. Amén. Os escribo a vosotros. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre. Amén. Porque conocéis al Padre. Amén. Gócese. Usted y yo no somos huérfanos. Jamás seremos huérfanos. Siempre tendremos un Padre. Quizás muchos de nosotros no tenemos ya un Padre, nuestro Padre biológico. Amén. Pero al Padre principal que nos dio la vida y que tiene el poder de nuestra vida en sus manos, siempre va a estar ahí. Y aunque nuestro Padre biológico nos hubiera desconocido, dijo David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él es un fiel Padre que siempre va a cuidar de nosotros. Él es un fiel Padre que siempre va a estar al pendiente de nuestras necesidades. El Señor Jesucristo nos anima con esta verdad y nos dice que no nos preocupemos. Y esto tengo que predicármelo a mí mismo. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Son preguntas que está haciendo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro ¿qué? Padre, y vuestro Padre celestial las
alimenta. Vuelve a hacer una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? A ver, ¿no vales, hermano, mucho más que los pajarillos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no os hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Amén. Si Dios viste, amén, todos, amén, los campos con hojas preciosas, verdes, brillantes y bellas flores, ¿no lo hará, dice el Señor Jesucristo, no lo hará con nosotros? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, quiere decir los mundanos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, escuche, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestras necesidades? Llevarles primeramente ante nuestro Padre. Señor, eres mi Padre, soy tu Hijo, amén, te sirvo a ti, suple, mi Dios, mis necesidades. Amén. Tenemos un Padre que cuida de nosotros, que cuida de nosotros. Veamos un poco más, si eso no le convenció. Mateo 10, 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ahí está. Dice el Señor, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? A ver, la media moneda. Con eso tú compras, podías comprar en Israel dos pájaros. Y dice, aún esos pajarillos que son de poco valor, amén, que son de poco valor, dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin que vuestro Padre Celestial esté al pendiente, sin que Él lo permita. Por eso dice, la reflexión es esta, está diciendo, lo que te quiero decir, amén, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Quiere decir el Señor, pues yo cuido, te conozco y estoy al pendiente de ti. Amén. Si esta mañana al peinarte se te cayó un pelo, el Señor sabe que te falta un pelo. A lo mejor tú no lo sabes, pero Él sí lo sabe. Así es su cuidado, amén, que Él tiene para con nosotros. Así es de que, ánimo, tenemos un Padre que no se le pasa detalle. Amén. Tenemos un Padre que no se le pasa detalle sobre sus hijos. Sí, amén. Versículo 13 de 1 Juan. Escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, porque habéis vencido. Amén. Porque habéis vencido. Amén. Ok. La realidad. Esa es la bendición de la realidad de la victoria. Amén. La realidad de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ahí versículo 13. Ahí lo menciona. Vamos a ir al 3:8. Al 3:8. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Él nos ha dado la completa victoria sobre el diablo. Primera de Juan, vamos a leer hasta el versículo 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, amén, de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí está. Y no puede pecar, no puede permanecer en el pecado, porque es nacido de Dios simplemente. Amén. En esto se manifestó los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está la evidencia clara. Ahí mismo 1 Juan 4:4, hijitos, vuelve a decir, usa una vez más el término de hijitos, hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Y los habéis vencido. Ahí está hablando de que podemos tener y debemos tener una vida victoriosa. Amén. Cristo nos dio la victoria sobre Satanás en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 dice que Él clavó ahí, amén, que Él clavó nuestro pecado en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí el Señor le dio el golpe mortal a Satanás en la cabeza. Así es de que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Él ya le pegó en la cabeza. No deje que la cola de Satanás lo tumbe a usted. Amén. Satanás es como la serpiente. Amén. Usted le corta la cabeza, pero la cola sigue moviéndose. Amén. Entonces a muchos cristianos los ha tumbado la cola, porque ya Satanás ha sido golpeado en la cabeza. Amén. Cristo le dio la herida mortal en la cabeza, lo que profetizó allá Génesis 3:15. Amén. Es la simiente de la mujer. Entonces, pero muchos con la pura cola los tumban. Pero debemos de ser victoriosos. Déjele digo una cosa, y aún para usted que la cola lo ha tumbado, algunas batallas, quizás hemos perdido algunas batallas, amén, pero la guerra la tenemos ganada por Jesucristo. Amén. La guerra ya la tenemos ganada. Podemos perder algunas batallas, amén, pero lo más importante ya está ganada por Jesucristo. Así es de que gócese en el Señor, porque somos, como dijo Pablo, más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un texto más. Dice el Señor Jesucristo que Él ha vencido también al mundo. San Juan 16:33. Juan 16, amén, 33. Dice: estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Escuche, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, por eso es que tenemos plena victoria. ¿Quién nos puede separar de nuestro Dios? Nada, ni Satanás, porque ya ha sido vencido. No puede robar nuestra salvación, ni el mundo nos puede separar, porque ya ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios. 5. Amén. Jóvenes, fuertes, la realidad de fortaleza.
la realidad de fortaleza. Os escribo vosotros porque sois fuertes. Versículo 14 de Primera de Juan. Amén. ¿De qué nos está hablando esta verdad que está ahí, parece que escondida? Está hablando de la fortaleza que está disponible en Dios para nosotros. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. De poder y de dominio propio. Ahora, y si eso no le es suficiente, mire lo que dice, amén, mire lo que dice Salmos 46, 1 al 3. Salmos 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo, amén, y fortaleza, amén, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Por tanto, no temeremos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Usted que está batallando, usted que está sufriendo, amén, Dios es nuestro amparo. Salmo 46, 1 al 3 es lo que estoy citando. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Te sientes débil? Ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza. Renueva tus fuerzas en Dios. En Dios. No intentes ser fuerte. Algunos dicen, hermano, échele ganas, ánimo, esfuércese, sea valiente. No. Nosotros a veces no hay las suficientes fuerzas para enfrentar ciertas cosas. La fuerza viene de Dios. La fuente de fortaleza viene de Dios. Amén. Y mejor digámosle al hermano que está sufriendo, estoy orando por ti para que Dios te dé la fuerza, la fortaleza, el consuelo y el ánimo. Amén. No le diga ánimo, échale ganas, esfuérzate. No. Busquemos la fortaleza en Dios. Busquemos la fortaleza en nuestro Dios. Acuérdese lo que dice Isaías: Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Gracias a Dios por su poder, su bendición que está disponible. Amén. Mire, ahora, nomás para que se anime más sobre este punto. Vaya conmigo al Salmo 18. Salmo 18. Preciosos estos versículos. Salmo 18, 1 al 6. Amén. Es un himno, un cántico de David de gratitud, adorando a su Dios, reconociendo que de él fue el que le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Acción de gracias por la victoria. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, amén, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos, de mano de Saúl. Entonces dijo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Amén. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Ese está en tiempo presente. Y seguiré siendo salvo de mis enemigos. Amén. Y seguiré siendo salvo de mis enemigos. Siempre vamos a tener enemigos de este lado del cielo. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia, escuche, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Gloria a Dios.
Podemos pasar, sí, por aflicción, por tribulación y hasta por desánimos, pero no se quede ahí. Clame a Dios, vaya a la fuente de poder. En Él tenemos la realidad de la victoria. Somos vencedores en Él. Somos fortalecidos en Él. Amén. No viva como un cristiano fracasado. Amén. Como un cristiano sin esperanza. Tenemos un Dios de poder, un Dios de fortaleza, un Dios que libra, un Dios que salva de todo. Amén. Amén. Confiemos pues con todo nuestro corazón en nuestro Dios Todopoderoso. Quiero darles la última. A ver, versículo 14 de Primera de Juan. A ver, la palabra de Dios permanece en vosotros. Os escribo a vosotros, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Habla de la realidad de su palabra en nosotros. Habla de la realidad de su palabra en nosotros. Mire lo que dice, lo que dijo el Señor Jesucristo, cómo le contestó el Señor Jesucristo a esta mujer de entre la multitud que se animó, el ánimo, ¿verdad? Lucas, vaya conmigo a Lucas 11:28. Al escuchar las palabras del Señor Jesús, ella expresa una bendición sobre la madre de Jesús. Dice versículo 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz, ¿verdad?, y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Amén. Expresando un elogio, una bendición, vamos a decirlo, para María. Y mire lo que dice el Señor Jesús. A María, alaban a María. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 27 y 28. Esto es el texto que les di. Amén. Esto quiere decir, estos son los verdaderamente dichosos, felices, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí por eso es la bendición de guardar, obedecer la palabra de Dios en nuestro corazón. Vayamos al salmo por excelencia que exalza la palabra de Dios. Ok, Salmo 119, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Vamos, poquitos versículos aquí, al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado, escuche, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus caminos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Esa es la clave de la victoria y la bendición, tener siempre presente la bendita y santa palabra de Dios en nuestras vidas. Sí, amén. Conclusión. Entonces, queridos hermanos, disfrute
disfrute y dé gracias a Dios por el perdón que tenemos, porque tenemos completo perdón en Jesucristo. Amén. Como dice Colosenses, Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Amén. Disfrute del perdón de sus pecados y agradezca a Dios todos los días. Dele gracias a Dios porque sus pecados ya no le condenan. Usted es un hijo de Dios. Amén. Confíe en su eternidad. Amén. Confíe en sus brazos. Acuérdense lo que dice allá de Deuteronomio, que sus brazos eternos están acá abajo para sostenernos. Confíe en sus brazos. Amén. Que Él está ahí al pendiente de usted y va a cuidar de usted. Disfrute de la realidad, amén, de su Padre, que no es un huérfano, tiene un Padre eterno, que Él cuida de usted hasta de sus cabellos. Amén. Cuanto más de sus necesidades básicas. Amén. Disfrute de la realidad, amén, de su Padre. Disfrute de la victoria que ya tenemos asegurada por Jesucristo, que ya tenemos la guerra ganada. Y por último, deje que su palabra sea real en tu vida. Amén. Créela, obedécela y predícala. Amén. Sí, amén. Al mundo que no conoce a Dios. Anima con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Y ánimo. Gracias, Dios, por tu palabra, por el perdón que tenemos en Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos porque eres un Dios santo, majestuoso, glorioso. A ti sea la honra, la gloria, la majestad, ahora y por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén.